Hola nuevamente. En el capítulo anterior de Perlas en Medicina de Emergencias hablamos acerca del síncope cardiogénico e iniciamos esta serie con el síndrome de Brugada. En esta ocasión hablaremos de otra causa de síncope cardiogénico potencialmente mortal. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda adicional de la clase que impartamos el día de hoy, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Si además usted tiene algún caso interesante con una buena perla que desee compartir con nosotros, por favor escríbanos al correo electrónico amoya@resuscitation.com. El síncope es una patología frecuente en la sala de emergencias. Su clasificación etiológica nos orienta a la identificación de causas tanto benignas, que son las más frecuentes, a otras consideradas potencialmente mortales, como por ejemplo aquellas de origen cardiogénico, aquellas de origen vascular, aquellas de origen neurológica, entre otras. Nuevamente, en esta serie hemos decidido hacer un repaso de las causas de síncope de origen cardiogénico y el día de hoy haremos énfasis en los síndromes de preexcitación, principalmente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cuando hablamos de síndromes de preexcitación, muchas veces tocamos terreno desconocido para muchas personas. En la actualidad se han descrito 3 síndromes preexcitables que son el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el síndrome de Long-Gannon-Levine y finalmente el síndrome de Mahane. Todos tienen la característica de presentar una vía accesoria rápida que se brinca el nodo atrioventricular y despolariza tempranamente una porción del ventrículo, creando al menos en el Wolff-Parkinson-White algunas alteraciones electrocardiográficas que pueden ser identificadas en estos pacientes y sugerir que la causa del síncope sea precisamente un síndrome de preexcitación. Los síndromes de preexcitación no son algo nuevo, realmente fueron descritos por primera vez en el año de 1930 por Louis Wolff, John Parkinson y Paul Dudley White, asociado con un pequeño riesgo de muerte súbita y una incidencia aproximada de 0.1 a 3 casos por 1000 habitantes. Y principalmente este síndrome, cuando se describió por primera vez, hablaba de la presencia de una vía congénita accesoria con la aparición de taquidisritmias en personas de otra manera sanas y sin ningún antecedente importante. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación incluso que puede llegar a 4:1, pero lo que sí es claro es que la presencia de este síndrome de preexcitación puede estar asociado a un incremento significativo de los episodios de muerte súbita. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos del síndrome de Wolff-Parkinson-White? Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos el nodo sinosal y a partir del nodo sinosal debería de conducirse a través de los fascículos atrioventriculares el impulso hacia el nodo atrioventricular y posterior a esto pasar por el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda y finalmente producir la contracción del ventrículo. Pero en los síndromes de preexcitación, como ustedes pueden ver, hay una vía accesoria que no está sujeta al freno que normalmente el nodo atrioventricular hace de los impulsos que recibe del nodo sinosal y esta pasa directamente hacia el ventrículo despolarizando una porción del ventrículo y posteriormente el impulso que nace del nodo sinosal y que pasó por el nodo atrioventricular va a contraer el resto del ventrículo y esta vía accesoria se conoce como haz de Kent. Puede conducir ya sea del nodo sinosal hacia el ventrículo o desde el ventrículo hacia el nodo sinosal y esta sería considerada una vía rápida mientras que la vía habitual, la que atraviesa el nodo atrioventricular, es considerada una vía lenta. Cuando nosotros nos vamos al electrocardiograma, ¿qué es lo que traduce esto? Bueno, traduce el hecho de que como el impulso no está sujeto al freno que ofrece el nodo atrioventricular y pasa directamente al ventrículo, va a ofrecer un tiempo de PR mucho más corto y además esta zona que se despolariza antes que el resto del ventrículo puede apreciarse como una onda característica en el electrocardiograma que se conoce como onda delta. Así que si ustedes pueden observar el trazo electrocardiográfico se van a dar cuenta que la A corresponde a la despolarización del nodo sinosal. La trayectoria del nodo sinosal hacia el nodo atrioventricular se ve disminuida de manera significativa debido a que la parte del impulso atraviesa la vía accesoria y llega tempranamente al ventrículo produciendo una despolarización temprana, que es lo que vemos con esta imagen que se conoce como onda delta, y posteriormente el resto del ventrículo se contrae utilizando la vía habitual. Otra característica es que la repolarización se va a ver afectada y probablemente tengamos en algunos escenarios una onda T invertida.
A su vez, existen dos tipos de presentación del síndrome de Wolff-Parkinson-White, el tipo A y el tipo B. En el tipo A vamos a tener una vía accesoria izquierda con ciertas características. La onda delta va a ser positiva en todas las derivaciones precordiales y el RS va a ser mayor a 1 en B1. Mientras que en el tipo B, la onda delta es negativa en las derivadas B1 y B2. Así como ustedes pueden observar en la pantalla, el síndrome de Wolff-Parkinson-White va a tener la característica, por lo general, de contar con un ritmo sinusal, con un PR o un intervalo PR muy corto, menos de 120 milisegundos. Los complejos QRS van a ser anchos, principalmente en su base debido a la despolarización temprana de parte del ventrículo, con un trazo ascendente hacia el complejo QRS, que es lo que ustedes observan en esta imagen en B1, B2 y B3, que por lo general se denomina onda delta. Además, tienen una onda R prominente o dominante en B1 y este patrón se conoce como patrón de Wolff-Parkinson-White tipo A y está asociado a una vía accesoria del lado izquierdo. Las ondas R altas y ondas T invertidas en B1, B2 y B3 que imitan la hipertrofia ventricular derecha son características, pero estos cambios no son debido a una hipertrofia ventricular, sino que son propios de la enfermedad de Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La onda delta negativa en AVL que simula las ondas Q de infarto lateral también se conocen como patrón de pseudoinfarto y ustedes pueden ver acá en esta imagen en AVL cómo hay una onda negativa que simula la presencia de una cicatriz de un infarto previo, pero que en realidad corresponde a un patrón de pseudoinfarto del Wolff-Parkinson-White. Pero quizá lo más importante es recordar el PR corto, la porción ascendente del QRS con la onda delta y la inversión de la onda T, que no siempre va a estar presente, pero que podría darse. Asimismo, el cuarto fenómeno es el patrón de pseudoinfarto que ustedes pueden observar en AVL, pero a veces los podemos ver en cara inferior también, D2, D3 y AVF. Así que PR corto, QRS ancho con onda delta y R prominente en B1 y B2 con un patrón de pseudoinfarto en AVR. En este otro electrocardiograma podemos observar lo mismo. Si vemos detenidamente B4, B5, B6, podemos ver el PR corto y podemos ver además la onda ascendente del QRS que simula o emite lo que llamamos onda delta. Así que también lo podemos observar acá. En este caso vemos claramente cómo el síndrome de Wolff-Parkinson-White puede afectar de manera significativa el electrocardiograma y podemos observar los hallazgos que son característicos. En esta otra imagen también podemos observar el patrón de pseudoinfarto, sobre todo podemos verlo en las derivadas D3 y AVF. Nuevamente en este electrocardiograma podemos observar el mismo patrón de pseudoinfarto en las derivadas D3 y AVF. Y también podemos observar el PR corto, la onda delta ascendente en las derivadas B4, B5, B6, B2 con inversión de la onda T en esas mismas derivadas. Las características de la preexcitación pueden ser sutiles o presentarse solo de manera intermitente. La preexcitación puede ser más pronunciada cuando se induce un tono vagal aumentado, por ejemplo, durante las maniobras de Valsalva o mediante el uso de fármacos bloqueadores del nodo AB, así como algunas otras terapias con drogas. Así que para recordar, hasta ahora podemos decir que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por la activación temprana de los ventrículos por medio de una vía accesoria que se conoce como Aste-Ken. Puede conducir de manera anterógrada, retrógrada o ambas. Esto significa que vamos a tener una vía habitual, que es la vía lenta, y una vía accesoria, que es la vía rápida. El impulso puede conducirse por la vía rápida y regresar por la vía lenta, o puede, por el contrario, conducirse por la vía lenta y regresar por la vía rápida. A eso nos referimos con conducción anterógrada, retrógrada o muchas veces tiene la capacidad de conducir en ambas direcciones. Como lo mencionamos previamente, los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen un riesgo aumentado de presentar muerte súbita y esto es secundario al desarrollo de taquidirritmias y estas taquidirritmias se conocen como taquidirritmias de reentrada y es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero finalmente, para recordar esta parte de la clase, es importante tener en cuenta que el síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza por presentar un PR corto con una porción ascendente del QRS conocido como onda delta que corresponde a la descarga o la despolarización precoz
precoz de parte del ventrículo con trastornos de repolarización, es decir, una T discordante que muchas veces puede ser negativa, y en el 70% de los pacientes vamos a encontrar un patrón de pseudoinfarto principalmente en las derivadas inferiores, así como también podemos encontrar una R prominente en las derivadas B1, B2 y B3 que muchas veces pueden simular una hipertrofia ventricular derecha, pero que realmente no corresponde a este hallazgo, sino a parte de los hallazgos característicos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Así que cuando hablamos de taquicardias o taquidisritmias del nodo AB por reentrada, estamos refiriéndonos a una forma de taquicardia supraventricular paroxística y corresponde a un circuito de reentrada que está formado por el sistema de conducción normal y la vía accesoria, lo cual resulta en un movimiento circular. Eso significa que muchas veces el impulso pasa por la vía accesoria y se devuelve rápidamente por la vía lenta y genera un fenómeno de reentrada en donde va a precipitar la aparición de taquidisritmias, o por el contrario puede suceder de manera inversa, que el estímulo vaya por la vía habitual y se devuelva por la vía accesoria, y esto genere un fenómeno de reentrada o un fenómeno de taquidisritmias circulares. Pueden ser de dos tipos, pueden ser ortodrómicas o pueden ser antidrómicas. En el caso de las taquicardias ortodrómicas, lo que sucede es que la conducción es anterógrada y se produce a través del nodo AB, tal y como ustedes lo pueden observar en la imagen que están viendo en la diapositiva. En este caso, el estímulo pasa por su vía normal y cuando despolariza los ventrículos se devuelve a través de la vía accesoria y genera un círculo de contracción circular que se traduce en una taquidisritmia de complejos estrechos. Y esto es importante que lo recuerden. En las taquicardias ortodrómicas, las manifestaciones del QRS van a ser características de una taquicardia de complejos estrechos, con una P que puede estar inmediatamente después del QRS, o muchas veces no podemos verla porque la P está dentro del QRS. Y la otra característica es que esto puede ocurrir con ondas T negativas o con ondas T positivas. Así es que en las taquicardias ortodrómicas vamos a encontrar la característica de presentar una frecuencia cardíaca de generalmente 200 a 300 latidos por minuto. Las ondas P van a estar escondidas en el QRS o después del QRS, y el QRS va a ser estrecho, generalmente menor a 0.12 segundos. Y la T invertida, que no siempre la vamos a encontrar, pero que podría ser característica de este patrón. Y finalmente, algún grado de depresión del segmento ST. Aquí tenemos algunos ejemplos en donde ustedes pueden encontrar una taquicardia ortodrómica. Vean la frecuencia tan alta de este paciente, que ronda más o menos los 225 latidos por minuto. Es una taquicardia regular de complejos QRS estrechos y en donde no podemos observar ondas P claramente. Estos complejos QRS son estrechos debido a que los impulsos son transmitidos a través de la vía habitual y la vía por la cual se devuelve el impulso es la vía accesoria. Nuevamente podemos observar la frecuencia alta, el QRS estrecho, la ausencia de ondas P, el infradesnivel del ST característico, sobre todo en B5 o en B6, y recuerden que el otro hallazgo que no siempre está presente puede ser la inversión de las ondas T. Aquí tenemos otro ejemplo, la misma taquidisritmia, una taquicardia ortodrómica por fenómeno de reentrada en el contexto de un Wolff-Parkinson-White. Aquí podemos ver nuevamente otro ejemplo de este tipo de taquidisritmias. Es importante recordar que ante ese escenario usted tiene dos opciones de tratamiento. La primera de ellas es mediante el uso de adenosina, siguiendo las reglas o las normas que la AHA establece para este tipo de taquicardias, y la otra es la cardioversión sincronizada de la taquidisritmia con electricidad mediante el uso de un cardiodesfibrilador. Por otro lado, las taquicardias antidrómicas tienen el fenómeno contrario. Las taquicardias antidrómicas van a iniciarse o va el impulso a generarse a través de la vía rápida y va a ser devuelto a través de la vía lenta o la vía habitual. Esto genera que la contracción prematura del ventrículo genere QRS anchos e irregulares. Así que cuando nosotros tenemos una taquicardia antidrómica en el contexto de un Wolff-Parkinson-White, estamos hablando de una taquicardia de complejos
anchos, porque primero el impulso pasó por la vía accesoria y posteriormente fue devuelto a través de la vía habitual, generando ese fenómeno de reentrada. Así que nosotros podemos decir que las taquicardias antidrómicas en el contexto del Wolff-Parkinson-White van a tener una frecuencia también elevada de 200 a 300 latidos por minuto, va a tener un QRS ancho mayor a 0.12 segundos, pueden confundirse con taquicardia ventricular y aquí es donde viene la parte importante. Si usted no conoce que el paciente tiene de por medio un Wolff-Parkinson-White, porque ya se había hecho el diagnóstico previamente o porque previo a que desarrollara la taquidirritmia ya usted había encontrado los hallazgos característicos electrocardiográficos, si usted no tiene esa posibilidad, si existe alguna duda acerca de que esta taquicardia ventricular pueda ser de complejos anchos simplemente por un fenómeno de reentrada, no se preocupe, trate la taquicardia como si fuera una taquicardia ventricular. No hay ningún problema, no va a producir ninguna alteración ni trastorno adicional a lo que ya el paciente pueda presentar. Aquí hay algunos ejemplos de cómo ustedes pueden ver en donde hay una taquicardia regular de complejos anchos, más o menos de 280 latidos por minuto, la cual es sumamente difícil de distinguir de una taquicardia ventricular. No obstante, como les mencioné previamente, si ya ustedes tienen el antecedente de un diagnóstico previo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White o previo a la taquicardia habían ya documentado la presencia de los cambios electrocardiográficos característicos de este síndrome, pues eventualmente no hay ningún problema porque ustedes lo van a tratar como una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Pero en el contexto de no saber qué es lo que está sucediendo, trate esta taquicardia como una taquicardia ventricular. Nuevamente, ustedes pueden observar taquicardias antidrómicas en el contexto de Wolff-Parkinson-White, QRS ancho, infranivel del ST, T's invertidas, ausencia de ondas PES, o también pueden confundirse algunas veces con taquicardias helicoidales, lo cual también resulta complejo. En este escenario, volvemos a lo mismo. Estas taquicardias pueden ser tratadas en pacientes estables con amiodarona, procainamida o ibutilide, pero pueden requerir algunas de ellas cardioversión sincronizada. En los pacientes hemodinámicamente inestables, definitivamente el tratamiento va a ser siempre la cardioversión sincronizada y como les mencioné previamente, recuerden que si existe alguna duda, esta taquicardia debe de ser tratada como una taquicardia ventricular y no como una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Finalmente, la tercera taquidirritmia más frecuente en los pacientes con Wolff-Parkinson-White es la fibrilación auricular preexcitada. La fibrilación auricular preexcitada puede darse hasta en el 20% de los pacientes con Wolff-Parkinson-White y el flúter auricular se puede presentar hasta en el 7% de estos pacientes. El problema con estas taquidirritmias es que pueden degenerar a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Al tratarse de una fibrilación auricular con respuesta ventricular muy alta, muchas veces podemos encontrar estas frecuencias ventriculares en más de 200 latidos por minuto. Tienen la otra característica de ser un ritmo irregular con QRS por lo general anchos y QRS de diferentes tamaños y morfologías. Así que si ustedes ven en un paciente joven, por lo general, una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular muy alta, que además tiene complejos QRS anchos y feos e irregulares en cuanto a sus tamaños y morfologías, tengan en cuenta al diagnóstico de síndrome de Wolff-Parkinson-White como alguna de las primeras probabilidades a considerar. De hecho, véanlo acá, QRS anchos, frecuencia ventricular muy alta, QRS irregulares, un electrocardiograma que se ve feo de primera entrada. Lo mismo en este otro electrocardiograma, que es otro ejemplo del síndrome de Wolff-Parkinson-White, el cual resulta en una FA de muy alta respuesta con complejos anchos de diferentes tamaños y morfologías, la cual es altamente sugestivo de síndrome de preexcitación. Una vez que los pacientes regresan a una frecuencia más baja, podemos notar la presencia de la onda delta, característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, y algunos otros hallazgos como el infradenivel del ST conocido. Se debe tener mucho cuidado debido a que el tratamiento de estas taquidirritmias con bloqueadores del nodo AB, como por ejemplo adenosina, bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores, puede incrementar la conducción a través de la vía accesoria, lo cual resultaría en un incremento de la frecuencia ventricular y la posible degeneración de esta taquidirritmia en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular.
En pacientes hemodinámicamente inestables, la cardioversión sincronizada es el tratamiento de elección. En aquellos pacientes en los cuales tienen una fibrilación auricular de muy alta frecuencia, con complejos irregulares, de diferentes tamaños y morfologías, pero que están estables, usted podría utilizar procainamida o ibutilide como opciones terapéuticas farmacológicas. Sin embargo, como ustedes saben, muchos de nosotros no contamos con este tipo de fármacos, por lo cual la cardioversión sincronizada con sedación previa podría preferirse en estos escenarios. El segundo síndrome que ustedes van a observar como síndrome de preexcitación es el síndrome de Long-Gannon-Levine. Este síndrome se caracteriza por utilizar otra vía accesoria, lo cual produce un PR menor de 120 milisegundos, pero que por lo general no produce cambios en la repolarización ni en la despolarización del ventrículo. Lo que sí es importante es que este síndrome de preexcitación se puede asociar a taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Simplemente vamos a tener un PR corto. Es lo único que vamos a encontrar en este síndrome, pero no vamos a encontrar la característica onda delta que sí vemos en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En este caso, lo que ustedes pueden encontrar es un AS que se llama AS de James, que es el que causa el preexcitación o la preexcitación. Y como ustedes pueden ver, este AS nace del tracto internodal anterior y transmite el impulso directamente por debajo del nodo AB. Por eso es que ustedes no van a ver tantos cambios o zonas de despolarización temprana, sino que lo que van a ver es una despolarización precoz de todo el ventrículo, no solamente de una parte, como sí sucede en el Wolff-Parkinson-White. Electrocardiográficamente, lo único que vamos a encontrar, si ustedes observan el dedo largo de este electrocardiograma, es la presencia de un PR corto sin onda delta, por lo cual podemos deducir que este síndrome de Long-Gannon-Levine es más benigno que el Wolff-Parkinson-White, no se asocia a arritmias malignas y por lo tanto tampoco se asocia a muerte súbita. Otro ejemplo de Long-Gannon-Levine en donde ustedes pueden observar la característica que es el PR corto sin onda delta. Asimismo, en este otro electrocardiograma también van a encontrar las mismas características. Finalmente, el síndrome de Mahain se trata de un complejo de vías accesorias derechas que por lo general pueden ser desde el nodo AB a los ventrículos o de los fascículos a los ventrículos, y el electrocardiograma casi siempre va a ser normal en estado de reposo. Típicamente los pacientes pueden presentar un PR corto con una morfología de bloqueo de rama izquierda de las de His, pero como ustedes pueden observar se trata de una variante mucho más leve que los otros síndromes de preexcitación y por lo general incluso hay mucha gente que niega su existencia y habla de que estos son variantes normales del sistema de conducción. En esta imagen ustedes pueden observar que estos fascículos que están marcados en color negro pueden ir desde diferentes partes, del atrio al ventrículo, del nodo AB de los fascículos al nodo AB o por debajo del nodo AB, así que al evaluar el electrocardiograma simplemente vamos a encontrar muy poca o nula preexcitación y solamente 25 a 50% de los pacientes vamos a poder encontrar estas características. En 1971, Wellens postuló que las fibras de Mahain son conexiones nodoventriculares que evitan el paso a través del sistema His y Purkinje. En 1975, Anderson clasificó las fibras de Mahain como fascículo-ventriculares, las descritas por Mahain, y nodoventriculares, las descritas por Wellens, que fue lo que vimos en la imagen previamente, en donde existen múltiples vías o pequeñas vías accesorias que no son tan significativas como las grandes vías accesorias características del Wolff-Parkinson-White. Ahora bien, está claro que las fibras fascículo-ventriculares o los haces accesorios fascículo-ventriculares en el contexto de enfermedad o síndrome de Mahain no se asocian a taquiarritmias porque son vías muy pequeñas y por lo general no tienen fenómenos de reentrada, mientras que aquellas que son un poco más grandes como las nodoventriculares sí lo hacen, por lo general produciendo taquicardias de complejo ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda. Así que vamos a tener pacientes con un PR corto y como ustedes pueden ver en este electrocardiograma que en el contexto de vías accesorias nodoventriculares pueden desencadenar taquicardias de complejos anchos, como ustedes lo pueden ver acá, y morfología de bloqueo de rama izquierda. Igualmente, es un síndrome que se presenta en menos de 1 de cada 10,000 pacientes, es muy poco frecuente, pero lo importante quizás es que cuando ustedes reconozcan el hallazgo de un PR corto, necesitan de una u otra manera estudiar al paciente.
El tratamiento en estos casos es ablación. Hay poca respuesta a medicamentos que bloquean la conducción atrioventricular, por lo cual se prefiere en el contexto de un servicio de emergencias la cardioversión sincronizada. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de medicina de emergencias. Nos vemos pronto, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.